Bien, vamos a ocuparnos ahora de la ciudad, Dale. de otra cuestión. Tengo dos consultas para hacerle en realidad a Luciano Di Croce. Vamos a estar charlando con Luciano Di Croce, que es arquitecto, pero también él forma parte de lo que es Azul Azulado. Sí. ¿Sí? Que obviamente, bueno, vienen de un tiempo a esta parte hablando de autismo. Antes de meternos en la cuestión de la entrevista, que tiene que ver con el tema urbano de Chivilcoy, porque se está hablando del nuevo código Código de urbanismo. de urbanismo. Casualmente. Sí, le quería hacer una pregunta relacionada a este tema de la pirotecnia que estábamos charlando con Pablo. Claro. Primero, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Pablo, Eduardo, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola Pablo, Eduardo, ¿cómo andan ahí en el piso? ¿Todo Bien, bien? bien. Bien, No, bien. gracias a ustedes por invitarme Bueno, a charlar un rato. primera pregunta que te quiero hacer como integrante, digamos, del padres que forman Azul Azulado, ¿sí? De lo que tiene que ver con la red de Padres TEA. Digo, preguntarte, ¿cómo anduvimos con Navidad? ¿Y qué mensaje podemos dejarle a la gente en cuanto a la pirotecnia también para Año Nuevo? Me da la sensación como que venimos bajando un poco, sí, los decibeles, pero igual tenemos todavía, ¿no? Sí, particularmente, digamos, todos los años en la Navidad siempre merma un poco. Ajá. Parece que estamos culturalmente formados como para hacer ruido a fin de año. Se ve que a fin Sí, de año claro. se pone todo mucho más ruidoso. Por eso en la Navidad, bueno, no se escuchó mucha pirotecnia de alto impacto sonoro, que es lo que tratamos de nosotros evitar o que la sociedad evite. Y también tuvimos, bueno, acá en Chivilcoy, sobre todo obviamente depende de qué parte del país hablamos, o de qué parte de la provincia de Buenos Aires, pero acá en Chivilcoy tuvimos la suerte también de que para la época del Mundial no hubo tanta pirotecnia de alto impacto sonoro, que es algo que veníamos con la red federal trabajando durante todo el mundial, con la consigna que la empatía sea campeón mundial, porque sabíamos, bueno, que si Argentina salía campeón, que por suerte lo fue, Sí. podía haber festejos y podía haber pirotecnias, y obviamente muchas de nuestros familiares, hijos, hijas, iban a quedar afuera de ese festejo solamente por el hecho de utilizar pirotecnia de impacto sonoro. Esperemos que para el año nuevo esto se mantenga, y obviamente nosotros siempre estamos concientizando en las redes, en las radios, en el diario, siempre manteniendo en boga este tema, y creo que se ve en cambio, año a año, la gente ya evita, ya culturalmente, por los comentarios que escuchamos, no solo la gente que nos rodea, sino que escuchamos así a nuestro alrededor, por ahí hasta de casualidad, me parece que la cultura está cambiando y estamos viendo de otra manera el festejo. Tengamos en cuenta que no solo los chicos y chicas con trastorno del espectro autista, sino que los ancianos, los bebés, los Sí. animales, gente que por ahí está internada, combatientes de Malvinas, un montón de personas se ven afectadas por este tipo de cuestiones. Ujú. Sí, sí, por supuesto. Queríamos traerlo a colación, bueno, ya que estamos en un momento sensible, ¿sí? Con este tema, Luciano. Eh, Buenísimo. También, bueno, consultarte, porque, bueno, mantuvieron una reunión, sí, hace algunos días con el intendente, también con el equipo de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Chivilcoy. Es un tema que hemos charlado contigo porque brindaste, sí, alguna charla al respecto también en el Centro Activo de Chivilcoy. Digo, ¿cómo viene este tema del nuevo código de zonificación, de urbanización que se quiere implementar? Sí, porque, a ver, no sé si decir resistencia, pero sí por ahí alguna objeción, ¿no? Por parte de algunos profesionales, una vez que fue aprobado o anunciado. Sí, sobre todo anunciado. Tuvo procesos de muchos vaivenes el código, digamos, la actualización, sobre todo de lo que es el código de zonificación. Ujú. Ahí hay algunos desencuentros en cuanto a términos de terminologías y conceptuales que no son menores. Pero todos estamos de acuerdo que el código de zonificación vigente que tiene la ciudad de Chivilcoy está completamente desactualizado y debe ser modificado. Sí. Eso creo que es unilateral y que todos aprobamos esta cuestión. Esa aprobación arrancó en un determinado tiempo y tuvo un proceso de los cuales yo participé en algún momento también, como actor activo, y después tuvo como un impasse, una pausa, donde muy bien no se sabía qué era lo que estaba pasando, nadie tenía información al respecto, y bueno, y sale el anuncio, ¿no? Entonces ahí sí, cuando está el anuncio, de hecho concreto, muchos de los que habíamos participado y mucha gente que había participado, sobre todo una mesa también que se había armado para la actualización del código, para tratar multidisciplinariamente el tema, bueno, vimos que
que había salido con este código que se pretendía, con algunos errores metodológicos, algunos errores conceptuales que generaron inquietudes y, bueno, y varios, digamos, puntos de conflicto, si se quiere llamar de esta manera, entre los distintos actores. A mí particularmente, yo vengo trabajando con Chivilcoy desde hace más de 20 años en temas a nivel urbano, y me preocupan 2 o 3 cuestiones específicas que tienen que ver, primero, con la participación que se tuvo en esta cuestión, porque más allá de los términos políticos, sobre todo los términos políticos partidarios, digamos, el, un código de ordenamiento, un plan urbano ambiental, un código de planificación, tiene que ser muy abierto y tener muy en claro el tema de la participación, sobre todo de todos los actores, ¿sí? De toda la ciudadanía. Digamos, eso es fundamental para que cualquier mecanismo, cualquier decisión que se tome sea lo más acertada posible, y que de alguna manera la planificación tiene que ver con a veces saltar esas estructuras estancas y verticales que por ahí tenemos en los distintos gobiernos o en las gestiones. Desde siempre, yo desde Persola para acá me vengo juntando con todos los intendentes, obviamente de distintos orígenes partidarios, y siempre se habló y se habla en las ciudades intermedias como Chivilcoy de la necesidad de un área de planeamiento. El otro día, en la reunión particularmente con el intendente y también las reuniones que hemos tenido con los distintos concejales, Sí. podemos celebrar, sí, que todos estamos de acuerdo en esa cuestión, en que Chivilcoy necesita un área, una dirección de planeamiento territorial ambiental. Eso es muy importante por el hecho de que el planeamiento toca todas las variables, incluye al urbano, incluye a los pueblos de campaña, incluye el ambiente, incluye las futuras infraestructuras. Y de alguna manera lo que decíamos es que eso también debería ser una instancia de área que debería formarse con cargos de designación, con cargos públicos, no tantos con puestos políticos partidarios adentro. Claro. ¿Qué pasa? Esa área de planeamiento hoy no existe en Chivilcoy y en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires y, bueno, y del país también. Al no tener esa área de planeamiento, se avanzó sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el código de zonificación, ya que Chivilcoy avanza y tiene un código de zonificación obsoleto de más de 20 años. Pero ¿qué pasa? Todas las partes, digamos, los puntos que se tendrían que haber cumplido para que esto salga por un consenso, porque eso me parece que es lo más importante y que es lo que no va a pasar, que es por ahí lo que yo lamento, digamos, que salga por un consenso político más allá de los partidos, ya que es una situación digamos, que nos incumbe a toda la ciudadanía, y que si sale por unanimidad o por una sola parte, me parece que no sería lo más acertado. Entonces, dentro de esto que se está tratando de actualizar, se saltearon varios pasos. Una es por ahí la participación real de todos los actores involucrados, no solo los actores por ahí que tienen cierto interés sobre el espacio urbano, porque ahí tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con ciudad, espacio público, espacio privado, hay muchos intereses de por medio, sino toda la ciudadanía. Digo, ¿por qué los intereses? Porque en general lo que se hace y lo que pasa es que se ve al suelo urbano, sobre todo, como una mercancía. Y el Estado debe estar por encima de eso y no solo ver el suelo como una mercancía, digamos, de plusvalía, de qué valor tiene el suelo, digamos, de cuánto vale, de crecimiento y demás, sino verlo como una instancia de derecho. Digamos, el suelo urbano tiene que ser un derecho. Entonces, cuando hablamos de derecho, hablamos de derecho urbano y hablamos de derecho a la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad y el derecho urbano implica que uno mejore su calidad de vida en un suelo determinado, pero teniendo todos los servicios, no solamente lo residencial. Digamos, no es solo un espacio de suelo para vivir, sino un espacio de suelo donde tenga características urbanas y donde se cumplan todas las infraestructuras, donde tengamos acceso a las distintas cuestiones para que ese derecho sea concretado. Entonces, por ahí es parte de lo que se saltea, ¿no? Es siempre ver como muy acotado la parte de zonificación, de cuánto se puede lotear, cuántos lotes se puede partir una quinta y demás, y se deja de lado algo muy importante, que es el derecho a la ciudad, que es realmente el problema actual de las ciudades intermedias. Tengamos en cuenta que, viviendas ociosas hay más que la necesidad de vivienda. Si uno contabiliza las viviendas que por ahí hay vacías, con viviendas en alquiler, es mucho menor a la gente que por ahí hay en la calle. Entonces,
la falta de vivienda no es un problema actual del urbanismo, pero sí es la falta de suelo urbano con derecho, con todos los servicios. Entonces de ahí un poco que empieza la disidencia, entonces habría que haber visto un poco mejor el diagnóstico, porque el diagnóstico que se tiene actual está un poco desactualizado en el sentido de que, bueno, por ejemplo, el diagnóstico con el que se cuenta es anterior al COVID, entonces la ciudad tuvo COVID, la ciudad también padeció sus problemas, los cambios a partir de eso tuvieran, digamos, hay muchas cuestiones escritas sobre cómo se interpuso el COVID en las ciudades y las posibilidades de la ciudad para, de alguna manera, salir de esta instancia, lo que puede llegar a ser los periurbanos, la alimentación de cercanía, ciudades más compactas, bueno, muchas discusiones que volvieron por el tema del COVID, y el diagnóstico de la cual hoy se puede llegar a actualizar el código de ordenamiento tiene que ver con una cuestión anterior. Entonces, con un diagnóstico también, nosotros decimos, un diagnóstico mal hecho, estamos haciendo, si se quiere, una mala praxis, porque nadie va a operar a alguien con un diagnóstico sabiendo que haya tenido COVID, sea de la cuestión que sea. Entonces, son varios puntos que habría que tratar. Lamentamos si esto se aprueba y se aprueba por falta de consenso sobre todo, pero sí celebramos que, bueno, el hecho de que se haya hecho público la instancia de, bueno, de generar a futuro para Chivilcoy sea el partido político que esté comandando el Ejecutivo, generar el área de planeamiento territorial ambiental tan necesaria para nuestra ciudad y tan necesaria para no cometer por ahí estos abruptos y que no siempre estas cuestiones queden en intereses de muy pocos y son cuestiones que llevan mucho trabajo, llevan mucho tiempo y que después lleva mucho, y es muy engorroso también actualizar año a año, ¿no? Es algo que va a durar mucho tiempo, entonces ese es un poco el miedo, pero bueno, esperemos que las cuestiones que se están planteando sean las más concretas, digamos, sean lo menos desacertadas posible y tratar de que si se genera un área de planeamiento en la ciudad, bueno, volver a algunas cuestiones que por ahí tengan estas faltas que decimos desde el principio, metodológicas, conceptuales y de aplicación, que se puedan corregir lo antes posible. Uh-huh. Pensando en un ejemplo concreto de lo que estás planteando, no sé, pone algún ejemplo concreto, digamos, ¿qué falta en este código urbano que va a salir? No, en realidad falta la planificación. Digamos, cuando uno actualiza un código, tiene un diagnóstico de la ciudad, actualiza y tiene un plan hacia dónde va la ciudad, digamos, cómo quiere crecer, hacia dónde va la infraestructura, la salud, la educación. Digamos, si hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de todas las variables, transporte, el ambiente y todo. Una vez que uno tiene un plan hacia dónde, de vuelta tiene que ser un plan consensuado, un plan participativo, digamos, donde áreas administrativas, técnicas y operativas, digamos, estén de acuerdo en todas estas cuestiones hacia dónde va Chivilcoy, generar un plan, generar objetivos, y a partir de ese diagnóstico y de ese plan empiezan a actualizarse los distintos códigos, sea el código de zonificación, código de edificación, los distintos códigos que después normalizarían a ese plan. Pero el plan es un objetivo a largo plazo. Digamos, un código de ordenamiento es un código de ordenamiento a mediano y corto plazo, que puede traer muchos problemas, pero un plan, digamos, es a más largo plazo, está consensuado, entonces no hay tantas subjetividades en la toma de decisión. Porque siempre se dice, bueno, ¿por qué se lotea esta quinta y la mía no? Entonces esas subjetividades no deberían aparecer porque esto tiene que estar como sustentado por algo mayor. Claro. Entonces cualquier decisión no debería ser tan subjetiva, sino que, mirá, pasa esto y hay una respuesta concreta con datos estadísticos y demás. Por ahí lo que se carece, que es para mí una parte muy importante, es de ese fundamento. Uh-huh. Luciano, ¿hay alguna intención, sí, de que exista alguna modificación a esto que ustedes plantearon? ¿Sí? ¿Ves la posibilidad a futuro de que se pueda llevar a cabo? ¿Hay predisposición? Sí, lo que decía antes, la predisposición estuvo por el Ejecutivo de generar esta área de planeamiento urbano ambiental territorial y también con los concejales, porque muchas veces se les tira estas cuestiones, digamos, bien técnicas, como puede ser un código de zonificación a los concejales no tienen herramientas, pero cuando uno se acerca y de alguna manera charla y trata de llevar un poco más a tierra este tipo de cuestiones, los concejales de los distintos partidos políticos, sea oposición o no,
también vieron como la necesidad de generar esta área de planeamiento. Entonces, esperemos que a futuro esto se concrete y que cualquier código que de acá en más se quiera actualizar tenga un sustento que sea más bien colectivo, multidisciplinario, y no tan sesgado y tan cerrado que salió a la luz y empezaron a haber muchas disidencias, muchas inquietudes, digamos, muchos puntos de conflicto. Entonces eso no tendría que pasar, tendría que ser más bien consensuado. Esperemos que esto sea un primer paso para poder llegar a ese consenso que es lo que estamos necesitando. Sí. Y lo fundamental, lo que estás planteando, que esa área de planeamiento está integrada por gente idónea, no un cargo político. Claro, gente idónea, un cargo político, y tiene que ser un área multidisciplinaria, Claro. puede ser un área consultiva, pero debe ser un área multidisciplinaria porque, de vuelta, estamos hablando de la ciudad, y la ciudad, bueno, ni hablar si hablamos del territorio, ¿no? Pero si hablamos solamente de la ciudad, del territorio urbano, nos encontramos con todas las variables políticas, económicas, tecnológicas, ambientales, institucionales, educación, salud, todas esas variables tienen que estar dentro, digamos, con su voz en el área de planeamiento, porque las decisiones tienen que ser como en conjunto, porque claro. uno, si lleva a lo residencial, por ejemplo, una de las cuestiones que puede llegar a pasar ahora, si uno habla de lo residencial y la extensión en el territorio, corremos el riesgo que esa extensión en el territorio, por ejemplo, carezca de escuelas, carezca de jardines, carezca de espacios verdes. Entonces ahí es cuando perdemos el derecho. Cuando decimos, bueno, sí, se puede lotear, se puede ir a vivir, esto es urbano, pero urbano, ¿de qué manera? Claro. Si es urbano con falta de derecho, empezamos a generar mecanismos como por ahí, digamos, las ciudades crecen muy rápido, por eso esta necesidad de ordenarlas rápidamente y lo antes posible, algo que se viene charlando hace mucho, pero en algún momento nos tenemos que sentar y poner de acuerdo y ejecutar esto. Por ejemplo, lo llevo a un ejemplo común, como puede ser el tema de las motos. Ajá. El tema de las motos en Chivilcoy, en muchas ciudades intermedias, es una problemática, digamos. Hay muchas motos, hay mucha cantidad de gente que circula en moto, y eso también puede ser falta de una instancia de planificación. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, vivo en una ciudad que está lejos de mi trabajo, que está lejos de donde tengo que llevar a mi nena a la escuela, seguramente necesita algún medio de movilidad para acercarme. Entonces, si esa movilidad yo no la puedo lograr, qué sé yo, con un auto, por ejemplo, porque mi poder adquisitivo económico no puede, que en general pasa con la gente que se asienta en la periferia, que en general son de bajos recursos económicos, voy a adquirir una moto. Esa moto va a hacer que yo haga pocas distancias en poco tiempo. Ahora, ¿es necesaria la moto? Bueno, habría que ver si no hay una instancia de planificación y mejoramiento de transporte público para que esa moto se evite. Porque esa moto, digamos, está, por ahí van sin casco, por ahí no van con los papeles adecuados, pero es una herramienta de trabajo muchas veces y no está vista como una cuestión de planificación. Entonces, el otro día decíamos, bueno, ¿qué pasa si yo cuando paro la moto, no solo le pido el casco, sino que le preguntas a dónde va y a dónde viene? Entonces eso seguramente va a ser un dato para la planificación importante, porque si ese tipo me está diciendo que tiene un jardín a 50 cuadras, el problema está en la planificación territorial, no en el tipo que tiene la moto, que hace lo que puede para rápidamente, porque el día a día y el tiempo nos corre a todos, correr esa distancia. Entonces, como que hay cuestiones muy específicas que tienen que ver con planificación. Entonces uno, cuando habla de transporte, es un gran tema el transporte. La moto, en auto, la bicicleta, el transporte público. El transporte público de Chivilcoy carece de muchas cuestiones, digamos. Debería mejorarse. Los colectivos los colectivos existen, pero van prácticamente vacíos. Entonces es una instancia que el Estado debería ser parte. Son más ecológicos, tienen un montón de beneficios, al igual que la bicicleta. Todo eso es parte de planificación, de un área de planificación. Claro. Luciano, agradecerte muchísimo, como siempre, la gentileza de charlar con nosotros aquí en Radio El Centro para tratar de explicarnos un poco, ¿sí?, de qué se habla cuando estamos justamente tocando este tema del código de zonificación, pensando en el Chivilcoy del futuro, en el Chivilcoy del mañana. ¿Sí? Uh-huh. Y en el cierre de esta entrevista, después de agradecerte, sí, lógicamente, por esta cuestión más técnica, más profesional, bueno, celebremos en silencio. Claro. ¿Sí? O con luces, sí, bueno. O con luces. ¿Sí? Pablo, Eduardo, muchísimas gracias. Y sí, más luces, menos ruido, como siempre, como todos los años. Gracias, Luciano, por tu tiempo, muy amable. Abrazos a ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Luciano Di Croce charlando con nosotros, arquitecto, sí, que estuvo participando de la reunión que se llevó a cabo en el despacho del jefe comunal,
Sí, conjuntamente, bueno, por supuesto, con los funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quienes propusieron, sí, lógicamente, este nuevo código de zonificación. En realidad lo presentaron, lo anunciaron. Sí. Sí, pero ahora también se reunieron con profesionales, agrimensores, ingenieros, arquitectos, sí, para tener, bueno, escuchar las diferentes campanas y tratar de sacar algo en común, ¿no? Exacto. Que pueda beneficiar a la ciudad, Sí, en fundamentalmente. definitiva, ¿Sí? planificar el futuro, pero como corresponde, Organizadamente. organizadamente.